Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la ayudantía del día de hoy, la ayudantía número 3. Y déjenme compartir pantalla. Ok, ya está compartiendo. Listo, entonces hoy vamos a repasar, vamos a hacer unos ejercicios repasando los temas de array list, toString, equals y un poco de herencia. ¿Ya? Entonces empecemos definiendo qué es la herencia, ¿no? La herencia es el mecanismo de pago que permite a una clase hija adquirir y extender los atributos y métodos de otra clase padre, facilitando la reutilización del código. Y esto en español, ¿qué sería? Bueno, digamos que tenemos una clase figura. Esta vendría siendo la clase padre. Esta clase figura puede tener clases hijas como la clase cuadrado y la clase círculo. ¿Por qué le llamamos clases hijas? Porque heredan de la clase figura. Es decir, ambas, si lo vemos desde un punto como de categorización, ambas, cuadrado y círculo, pertenecen a las figuras. Ahora, la clase, la clase figura, digamos que tiene los métodos posición X, bueno, aquí me confundí, posición X y posición Y. Y también tiene color. Y que tiene, estos son los atributos. Y los métodos dibujar y calcular área. Ahora, esta clase figura tiene estos atributos y métodos. ¿Qué nos permite la herencia? Digamos que nosotros creamos la clase cuadrado, la clase círculo y las hacemos heredar en Java. Más adelante vamos a ver cómo es que se hace esta herencia, cómo se la tipea, ¿no? Entonces, cuando cuadrado y círculo heredan de la clase figura, es como que no comparten, sino que toman también estos atributos y toman también estos métodos de aquí para su propia configuración, su propia implementación. Entonces, por eso es que en la definición nos dice que nos facilita la reutilización del código. ¿Por qué? Porque ahora cuadrado y círculo ya no tendremos que volverlos a escribir, por decirlo así, o volver a implementar ciertos métodos que ya estén implementados en figura, porque ya cuadrado y círculo los tendrán ya implementados. Ya lo vamos a ver un poquito más en código para que se entienda mejor. Entonces, eso es la herencia. Hay una clase padre y clases hijas. Las clases hijas heredan de la clase padre atributos y comportamientos que tiene la clase padre, facilitando que el código se reutilice, ¿ya? Y bueno, también vamos a explorar un poquito de array list o string equals, ya eso les voy a ir explicando un poco más en el código, pero bueno, array list son como en Python nosotros sabíamos que las listas las definíamos así, ¿no? En código, ¿ya? Array list vendría siendo lo mismo, pero en Java. Son como las listas, pero para Java. Y como aquí en Java estamos hablando de clases, pues ArrayList es la respectiva clase de las listas. ¿Ya? Y toString y equal son dos métodos que vamos a estar sobreescribiendo. Vamos a ver también el concepto de sobreescritura. No es lo mismo que sobrecarga, por si acaso. Vamos a ver estos dos métodos aquí que son pertenecientes a la clase padre object. La clase padre object es como la clase padre de todas las clases en Java, ¿ya? Entonces, estos dos métodos están en la clase object. Vamos a ver cómo sobreescribirlos para nuestra conveniencia. Entonces, bueno, vamos pasando con los ejercicios. Mediante vamos haciendo los ejercicios, vamos a ir resolviendo eh, la teoría. Voy a compartir. Bueno, no, ya se compartió. Ok. Este es el primer ejercicio que tengo aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es implementar la clase carta Yu-Gi-Oh! Que tiene ciertos atributos. También vamos a ver un poco de enums. ¿Qué son los enums? Los enums son como clases que nos permiten setear em, tipos. Ya lo vamos a ver más. Y vamos a implementar una carta Yu-Gi-Oh! Como si fuera el jueguito, ¿no? Con sus respectivos atributos, nombre, descripción, tipo de atributo, ataque, defensa, y vamos a implementar también algunos métodos. Vamos a sobrecargar el equals que mencioné y vamos a sobrecargar el toString, ¿ya? Entonces empecemos con los ejercicios. Ya tengo aquí abierto el proyecto, este es el ejercicio número 1, y ok, empecemos leyendo. Entonces, nos dice, implementar la clase carta Yu-Gi-Oh! La clase se va a llamar carta Yu-Gi-Oh! Así que vamos a poner ese nombre. Carta
Yu-Gi-Oh. Sí. Ya, entonces aquí tenemos la clase carta Yu-Gi-Oh! ¿Y qué es lo que nos pide? Nos dice el nombre de la carta, descripción de la carta, tipo de atributo. Ok, vamos a copiarlo y ponerlo acá para hacerlo una sola. Ya, entonces vamos a crear estos atributos. El nombre de la carta. Por conveniencia, los atributos siempre son privados. Entonces vamos a private. El nombre es un string. Private, vamos a hacer la descripción. También es un string. Ya tenemos estos dos y ahora sí vamos a ver un poco los enums, ¿ya? ¿Qué son los enums? Bueno, los enums primero se crean así, ¿no? Ponemos aquí, si están en Visual Studio Code, acá ponemos nuevo Java file y aquí nos sale enum. Se definen igual que una clase. Vamos a llamarlo atributo, así como lo menciona ahí. Tipo atributo. Tipo atributo. ¿Ya? Se definen como una clase, pero en vez de llevar class como las clases, aquí va enum. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos permite enum? Em, Nos permite definir tipos. Por eso normalmente llevan por conveniencia, así como tipo de atributo. Entonces, por ejemplo, aquí nos pide que tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos de atributos, que sean solo estos. Es decir, de esos atributos, solo estos aquí van a estar permitidos para usarse, por decirlo así, en el programa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo definimos esos tipos? Aquí en la clase enum, simplemente vamos separando por comas los tipos, ¿no? Entonces, oscuridad, vamos a ponerlo todo en mayúscula, por general se pone todo en mayúscula. Luz, tierra, agua, fuego y viento, ¿ya? Fuego, viento. Entonces, aquí es como que le decimos allá, ¿sabes qué? Si en algún momento en el programa te piden un tipo de atributo, solo van a estar disponibles estos 6 tipos. Ya lo vamos a ver más adelante en la implementación del método. Entonces, esto de aquí ya lo tenemos. Agua, fuego, viento, se reducen. Y ahora también nos dice que nos pide otro enum, tipo de carta. Y va a decir solo estos 3 tipos, monstruo, mágica y trampa. Entonces creamos otro enum. Tipo carta. ¿Ya? Y nos pide que solo haya estos 3, monstruo, mágica y trampa. Entonces ponemos y describimos ahí. Monstruo, ¿cómo era? Mágica y trampa. Ya tenemos los enums. Y por otro lado tenemos los atributos ataque, defensa. Que estos de aquí vendrían a ser de tipo int, ¿no? Porque ataque sería eh, un número, ¿no? Una cantidad. Y defensa, pues también sería un número, una cantidad. Ya, entonces ahí ya tenemos implementado. Ahora, una cosa aquí. Nosotros creamos los enums acá, pero en ningún momento le estamos definiendo acá a la carta Yu-Gi-Oh! Esos enums, porque aquí en el ejercicio nos decía que debe tener tipo de atributo, tipo de carta, ¿ya? Entonces, acá nosotros ya definimos los enums y acá obviamente hay que definirlos también en la carta Yu-Gi-Oh! Que posee esos enums, ¿no? ¿Cómo los definimos? Pues como un atributo normal, private, pero ahora ponemos el nombre del enum, es decir, por decirlo así, como analogía al nombre de la clase del enum, ¿ya? Entonces, tipo de carta, y aquí le ponemos tipo de carta, que va a ser el nombre del atributo. Asimismo con el otro enum, private, tipo, atributo, y como nombre de atributo, tipo de atributo, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos definido lo que es los atributos de la carta de Yu-Gi-Oh! Entonces ahora sí vamos a implementar el constructor que reciba todos los atributos. ¿Cómo implementamos este constructor? Ya sabemos que los constructores, public, el nombre de la clase que es carta Yu-Gi-Oh! em, paréntesis,
cuerpo, y aquí definimos todos estos atributos, ¿no? De acuerdo a su tipo de dato y eso, ¿ya? Y para mayor facilidad vamos a utilizar el comando para hacer este constructor más rápido. En el constructor ponemos todos los atributos y aquí está el constructor. Ya hecho, ¿no? Entonces public, carta Yu-Gi-Oh! Aquí está con todos los atributos, nombre, descripción, ataque, defensa, tipo de carta y tipo de atributo, todos aquí definidos. Listo, entonces ahí ya tenemos el constructor. Me dice sobrecargar el constructor para que reciba el nombre, la descripción, el tipo de carta, el resto de los atributos tendrán valores default. Ok, aquí vamos a sobrecargar el constructor. Entonces tenemos que crear otro constructor, pero ahora con una distinta cantidad de atributos, por lo visto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles eran. Aquí los tengo. Ya, entonces me dice nombre y descripción. Entonces solo el nombre, ¿no? Por otro lado también tenemos descripción, ¿no? Dice. Descripción. Tipo de carta. Recordemos que ese es un enum, entonces tipo carta, tipo carta. Y el resto de los atributos tendrán valores default. ¿Ok? Es decir, aquí, bueno, aquí vamos obviamente a asignar estos valores que nos pasen ahí por la función del constructor. Vamos a decir thisNombre, this.nombre va a ser igual a nombre. This.descripción va a ser igual a descripción. This.tipo de carta va a ser igual a tipo de carta. ¿Ya? Yo le puse con tilde. No está con tilde. Aquí preferible que sea sin tilde. Normalmente el programa. Porque a veces suelen causar errores las tildes y las ñ. Entonces por eso no se utiliza mucho al momento de definir el nombre de variables, clases y eso. Entonces ahí está. ¿Qué hace este constructor? Asigna valores a nombre, descripción, tipo de carta, los valores que se le dé cuando lo llamemos. ¿Y qué hace con los demás atributos? Con los que están con ataque, defensa y tipo de atributo, pues le pone de acuerdo a su tipo de clases, de acuerdo si es un dato primitivo o dato compuesto, le pone un valor por default. Los datos primitivos 0 y los datos compuestos 0. ¿Ya? Ahí tenemos el constructor ya sobrecargado. Ahora nos dice sobrecargar el constructor por default para que inicialice una carta con nombre y descripción. Vamos a copiar esto. Ahora, aquí nos está pidiendo otro constructor. Es decir, ahora nos pide sobrecargar el constructor por default. ¿Cuál era el constructor por default? El que no recibía nada. En este caso, el constructor por default vendría siendo así, ¿no? El nombre de la clase, así, los dos paréntesis y el este. Ese es el constructor por default. Y ahora, ¿qué nos dice? Para que inicialice una carta con nombre y descripción token. ¿Ok? Es decir, cuando nosotros llamemos a este constructor, el dis.nombre va a ser igual a, como nos dice aquí, token. Y el nombre y descripción. Y el dis.descripción también va a valer token. ¿Ya? Este es el comportamiento que nos pide que tenga el constructor por default. De atributo oscuridad de tipo monstruo con ataque y defensa en valores de default. Ya, esto de aquí lo podemos ignorar con ataque y defensa en valores de default porque ya sabemos que si no lo asignamos, entonces va a ser 0. Entonces, de atributo oscuridad y de tipo monstruo, nos falta esto. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos eso de ahí, ¿no? Tipo de carta, perdón, tipo de atributo, va a ser igual. Aquí, ¿cómo asignamos esto? ¿No? Porque nosotros acá definimos el enum, que tiene estas 6 opciones, el tipo de atributo, pero ¿cómo asignamos acá? Lo que hacemos es parecido a como hacemos en métodos estáticos, llamamos al nombre de la clase en donde están las opciones y le ponemos punto. Y ahí nos salen las 6 opciones, ¿se dan cuenta? El IDE ya aquí nos determina las 6 opciones. Agua, fuego, luz, oscuridad, tierra, viento. En este caso nos pide que sea oscuridad. Entonces ahí ya definimos que el tipo de atributo va a tener el atributo oscuridad.
Y así mismo con el tipo de carta. Tipo de carta. Ya, este va a ser igual a monstruo. Entonces llamamos a la clase tipo de carta punto monstruo. Listo. Entonces ahí ya tenemos el constructor por default realizado. Eso, de acuerdo a la instrucción. Prosigamos, me dice implementar comportamientos getter, setters para todos los atributos. Ya. Entonces tenemos todos estos atributos de aquí. Y para hacerlo más rápido, no demorarnos mucho, podemos usar el líder, la ayuda del líder mismo. Entonces aquí generamos todos los getter y setters de todos los atributos. ¿Ya? Lo ideal sería que se lo escribieran, ¿no? Para poder ir aprendiendo. Pero para ir un poquito más rápido y no demorarnos mucho en esto de aquí, que ya es un poquito ya más de las primeras clases, pues utilizamos la ayuda del líder, ¿no? Pero veamos los setters y getters de los enums, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, funcionan igual, ¿ya? El getter es public, si se dan cuenta, este es del tipo de carta, del enum tipo de carta que definimos acá, ¿ya? Se dan cuenta, funciona igual. Public, ¿qué tipo, qué dato vamos a devolver? Tipo de carta, ¿verdad? Tipo de carta, este es dato tipo de carta, ¿ya? Y por convención, get tipo de carta, y retornamos, return tipo de carta. ¿Cómo es el set? Pues igualito a los setters normales. Public, void porque no devuelve nada, sino que configura, set tipo de carta y aquí por el argumento le mandamos un tipo de carta. This tipo de carta igual a tipo de carta. Ya, entonces los setter y getter de num son normales, nada más teniendo en cuenta que hay que em, en los getter asignar obviamente el nombre de la clase. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos los getters y los setters de todos los atributos. Vamos a ponerlo un poquito más abajo estos de aquí y vamos a seguir aquí. ¿Qué nos pide ahora? Me dice, implementar el comportamiento atacar que simula la batalla. Ahora sí ya vamos con un poquito más de lógica. Que simula la batalla entre dos cartas, this y el argumento. Ya, entonces vamos poco a poco. Uy, vamos poco a poco. A ver, poner esto por acá para irlo haciendo aquí. Listo, me dice el comportamiento atacar que simula la batalla. Ahora, ¿qué devuelve este comportamiento? Vamos a ver si nos lo dice aquí. La instancia dis ataca la instancia que se recibe el ataque. La instancia dis es mayor que la defensa del argumento. Los atributos de ataque y defensa del argumento quedan en 1. Y la función retorna verdadero, retorna verdadero. Los atributos de ataque y defensa de la instancia dis quedan en -1 y retorna falso. Es decir, esta función retorna un valor booleano. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es public boolean, ponemos que retorna un valor booleano, el nombre de la función que me dice que se llama atacar y el cuerpo. Ya, ahora vamos a ver. Me dice que simula la batalla entre dos cartas, dig y el argumento. Cuando dice el argumento, obviamente se refiere aquí, a lo que entra aquí. Entonces, ¿qué va a recibir esta función atacar? Pues va a recibir otra carta Yu-Gi-Oh, ¿no? Porque obviamente el ataque se quiere hacer entre dos cartas. Entonces, lo que se hace es que se va a recibir otra carta Yu-Gi-Oh en el argumento a la cual va a atacar. ¿Ya? Entonces, vamos a llamarle carta. Listo. Vamos para no confundirnos, otra carta. Ahí. ¿Ya? Entonces nos dice, la instancia dis ataca a la instancia que se recibe en el argumento, ¿ya? Si el ataque da la instancia dis es mayor que la defensa del argumento, los atributos de ataque y defensa del argumento quedan en -1. Ok, entonces aquí nos piden un if, ¿ya? Un if y un else probablemente, me dice. Si el ataque de la instancia dis, es decir, cuando dice, se refiere a esto, ¿no? Es mayor que la defensa del argumento. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nosotros aquí vamos a comparar. Vamos a comparar dis.ataque, que es el atributo, este atributo de acá, me dice, si este de aquí, si la carta que está atacando el ataque es mayor, solo dice mayor, ¿verdad? Ataca que se recibe instante, los atributos, si el ataque de la instancia es mayor, sí.
Si el ataque de la instancia dis es mayor a la defensa de la otra carta, es decir, otra carta, punto defensa, ¿qué es esto? La otra carta, ¿no? Y estamos llamando a sus puntos de defensa que son. Si el ataque de la carta que está atacando es mayor a la defensa de la otra carta que pasa por el argumento, me dice que los atributos de ataque y defensa del argumento quedan en -1. Es decir, la otra carta a la cual se está atacando va a quedar todo en -1, así como que eh, sacada de la operación, como en esos jueguitos cuando te sacan del mapa. Entonces, definimos los atributos, ¿no? Entonces ponemos otra carta, punto, ataque crucial, ataque a la distancia, si me dice ataque y defensa del argumento quedan en -1, es decir, acá queda en ataque va a ser igual a -1. Y la otra carta, punto defensa, también va a ser -1, es decir, como que la deja inhabilitada la otra carta. Y me dice que la función retorna verdadero, o sea que por decirlo así, el ataque fue exitoso. ¿Ya? Entonces ponemos return true. Listo. Ahora, ya hasta ahí ya tenemos esta parte de aquí. Y me dice, caso contrario, es decir, en el else probablemente, los atributos ataque y defensa de la instancia dis quedan en -1 retornando falso. ¿Ya? Entonces, ese es un else, ¿no? Si el ataque de esta carta no es mayor al de la otra carta, ¿qué se va a hacer? Que se va a inhabilitar la carta que atacó, es decir, dis. ¿Ya? Perdón, no lleva paréntesis. Entonces ponemos this ataque va a ser igual a -1 y this punto defensa va a ser igual a -1. Vamos a poner punto y coma. Entonces, repasando, y retornamos falso, ¿no? Return false. ¿Ya? Entonces, repasando el método que hace. Viene una carta, llamémosle, no sé, aquí teníamos una carta. Chica maga oscura. Ya. Chica maga oscura. Chica maga. Va y ataca a la carta Exodia, ¿ya? Que también es otra carta yu por si acaso como un monstruo, ¿ya? Entonces, si la chica maga, que digamos es Dis, la chica maga aquí es Dis, y la carta Exodia es otra carta que, como lo tenemos definido acá, ¿ya? Entonces, si la chica maga tiene mayor ataque, su ataque es mayor a la defensa del monstruo Exodia, entonces obviamente Exodia va a perder. Y como Exodia pierde, seteamos sus atributos en -1. Es decir, su ataque va a ser -1 y su defensa va a ser -1. Es como que lo dejamos inhabilitado. Y retornamos true. Es decir, la chica maga gana. Si no, es decir, si Exodia, su defensa es mayor o igual al ataque de la chica maga, entonces la chica maga es la que va a perder y por ende hacemos que el dis de la chica maga se setee todo en -1, la dejamos inhabilitada a ella. Y retornamos false, es decir, que su ataque no fue exitoso. Entonces, eso por poner un ejemplo. Entonces ahí ya tendríamos el método atacar. Ahora vamos a ver qué otro método tenemos. Tenemos que implementar el comportamiento fusión. Es decir, que permite fusionar dos cartas. Dije el argumento. Es un método parecido al de acá, que también recibe otra carta. Entonces vamos a ver. Vamos a implementarlo. Vamos a poner esto bonito. Ya. Entonces me dice, el comportamiento de fusión que permite fusionar dos cartas. Vamos a ver qué devuelve, ¿no? Dije el argumento. La función, o sea, este método, retorna una nueva carta producto de la fusión. ¿Ya? Entonces vemos que este método que va a ser público va a retornar una carta Yu-Gi-Oh! ¿Ya? ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar función, ¿no? Listo. Me dice, retorna una nueva carta cuyo nombre y descripción, la combinación, el tipo de atributos del día, el tipo de carta de monstruo, el ataque y defensa, la suma de ambas cartas. En caso que no se pueda retrasar. No, ya listo. Entonces ya tenemos el método public, carta Yu-Gi-Oh! Se llama fusión. ¿Y qué recibe? También recibe una carta Yu-Gi-Oh!
que también la vamos a llamar otra carta, porque, listo. Entonces, ¿qué nos pide? Fusiona dos cartas y me dice una nueva carta producto de la fusión. Para realizar la fusión se debe validar. Las cartas sean de tipo monstruo. Ya, entonces aquí lo podemos poner en una sola línea, pero vamos primero poniéndolo en dos líneas. Vamos a crear la carta que vamos a devolver, que es la carta fusionada. Vamos a llamar la carta fusión. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Me dice que esta nueva carta Yu-Gi-Oh! Mira, aquí vamos a utilizar el constructor, ¿no? ¿Y qué nos pide? Se debe validar tu tipo de ambas cartas, sea de tipo monstruo. Ok, primero validamos. Si primero antes de fusionar hay que validar que ambas cartas sean de tipo monstruo, si no, no se puede fusionar. Es decir, si, si, em, si ambas cartas son de tipo monstruo. Si ambas cartas son de tipo monstruo, ya. Si dis punto tipo monstruo, este tipo monstruo, perdón, pongo como tipo de carta. Ya, tipo de carta. A ver, aquí nos dieron una guía, creo, para saber comparar entre nums, que no recuerdo muy bien cómo era. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a copiar. Ah, qué relajo. Este tipo de carta, punto equals, tal vez. No. A ver, un ratito, déjenme comprobar algo. Permítanme comprobar algo. Ujú, ya, de acuerdo. Ok, niveles medios. Déjenme se va a descargar la compu. Ya, listo. Ya, a ver, lo que iba. Lo que pasa es que me había olvidado cómo comparar nombres. Ya, entonces, aquí lo que nos pide es primero comparar si ambos tipos de cartas, si this y otra carta son de tipo monstruo. Y para ello vamos a llamar a su tipo de carta, ¿no? This.tipo de carta es igual, usamos el operador igual a, y aquí llamamos a la clase el, donde tenemos alojadas las opciones, ¿no? Que en este caso es tipo de carta. Y aquí tenemos monstruo. Entonces, si este de aquí comparamos, ¿no? ¿Qué decimos? Si el tipo de carta, digamos, del ejemplo anterior de la carta chica maga, es igual al, caramba, es igual al tipo de carta monstruo que definimos acá, tiene este de aquí, justo este de aquí, entonces, bueno, ahí lo comparan, ¿no? Eso por un lado. Ahora, también nos pide comparar la otra carta que también sea de tipo monstruo. ¿Cómo concatenábamos un if con doble ampersand? Este es como decir un and, ¿no? Decíamos, otra carta, punto, tipo de carta, es igual a tipo de carta monstruo, punto monstruo. Entonces, si las dos cartas son de tipo monstruo, hacemos lo siguiente, ¿ya? Pero ahora vamos a hacer algo, porque me dice que la fusión se debe validar, dice, para realizar la fusión se debe validar que el tipo de ambas cartas sea de tipo monstruo para realizar la fusión, ¿no? En caso de que no se pueda realizar la fusión, debe retornar nula. Entonces aquí vamos a hacer un if, pero negándolo, ¿no? Nosotros decimos. Vamos a ponerlo igual entre paréntesis para que se entienda mejor. Y es decir,
Si las cartas no son de tipo monstruo, si ninguna de las dos cartas no son de tipo monstruo, lo que se va a hacer es directamente que se va a retornar nulo, ¿no? Porque eso es lo que nos pide, retornar nulo. ¿Ya? Entonces, si ambas cartas, o mejor dicho, si una de las dos cartas no son tipo monstruo, retornamos nulo, no se retorna nada. Y por otro lado, si es que si las dos son tipo monstruo, es decir, si se pueden fusionar, ahora sí vamos a crear la carta a fusionar, ¿no? ¿Y qué nos dice que esta carta a fusionar debe tener? Me dice, el proceso de la fusión consiste en retornar una nueva carta, cuyo nombre y descripción es la combinación de ambas cartas. Es decir, vamos aquí a crear un string, vamos a crear el string descripción, vamos a ir poco a poco. Dice que el nombre va a ser un string, ¿no? Un string, nuevo nombre, ¿ya? Me dice que va a ser la combinación de ambos nombres de las cartas, es decir, de this.nombre más otra carta punto nombre. Y me dice que va a pasar lo mismo con la descripción. Entonces, nueva descripción, vamos a poner la nueva descripción de la carta que se está fusionando, va a ser this.descripción más la otra carta descripción, o atributo descripción. Listo, ahí ya tenemos esas dos partes, cuyo nombre y descripción es la combinación de ambas cartas. Me dice, el tipo de atributo es el del this, ¿ya? Entonces vamos a guardar ese atributo del this. Ponemos, ¿cómo era la clase? Tipo atributo, ¿no? Nuevo atributo de la carta va a guardar el atributo del this.tipo de atributo. ¿Ya? El tipo de carta es monstruo, ¿ya? O sea, el mismo que tienen las dos, ¿no? Porque es la única forma de que se haga la fusión. Vamos a ponerle tipo de carta, nuevo tipo, aunque sería, bueno, el mismo, pero pongámoslo así para no confundirnos. Y ponemos, llamamos a la clase tipo de carta, punto más, para que le asigne ese tipo. Y me dice, el ataque y defensa es la suma de ambas cartas. Entonces sabemos que ataque es un entero, ataque, vamos a ponerle nuevo ataque, es la suma de los enteros de ambas cartas, ¿no? Dis.ataque más em, otra carta, punto ataque, ¿no? Y lo mismo con la defensa, creo que decía, ¿no? La combinación, el ataque y defensa es la suma de ambas cartas. Int, nueva defensa, defensa va a ser igual a dis.defensa más otra carta, punto defensa. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos todo lo que necesitamos para armar la carta. Y lo que vamos a ir es dándole armando el constructor de acuerdo a estas nuevas variables que hicimos, ¿no? Recordemos cómo está el constructor. Primero era nombre, luego descripción. Entonces, primero le vamos a pasar el nombre, ¿no? Nuevo nombre. Le pasamos el nuevo nombre de la nueva carta. ¿Qué más nos pide? Ahí seguía la descripción. La nueva descripción le pasamos al constructor. Le pasamos, ¿qué más decía? El nuevo ataque. Primero el nuevo ataque. La nueva defensa de la carta. El tipo de carta, nuevo tipo. Y el nuevo atributo de la carta. Listo, ahí estamos ya creando la carta de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio, que es una carta como tipo de fusión entre las dos. Y que lo estamos guardando en la variable carta fusión. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo único que nos falta es recordar que este método retornaba una carta Yu-Gi-Oh, ¿verdad? Entonces tiene que retornar esa carta. Carta fusión. Retornamos esta carta fusión. ¿Ya? Ahora, esto de aquí se podría simplificar y se podría poner, por ejemplo, esto de aquí se podría poner directamente aquí como un retorno. Ya, esa es una forma de simplificarlo. A ver, sí.
Y ahí es como que le estamos pasando, sin estar creando la variable de tipo de carta, ¿no? Pero dejémoslo ahí para que se entienda un poco mejor. Y acá también esto se podía simplificar poniendo directamente en los parámetros, ¿no? Ya depende. El if, bueno, el if sí es una validación que se debe hacer. Y ahí tendríamos el método fusión. Creo que no hay ninguna confusión hasta ahí. Eso que se puede debe retornar. ¿No? Ya, listo. Entonces ahí ya tenemos hecho ese método y vamos con el siguiente. Ahora sí, vamos, me dice, con el método equals, sobreescribir el comportamiento del equals. Ya. Entonces, ¿qué es el equals? Vamos a hablar del equals. Ya. Ya. El equals, como yo decía al principio de la clase, todos, eh, la clase padre de todas las clases en Java es la clase object, que podríamos, déjenme ver si la tengo aquí, y puedo acceder a ella. Private object. Ya, aquí, ya. Esta clase de aquí, que si se dan cuenta me dice public class object, aquí hemos accedido con control, es la clase padre de todas las clases, es decir, toda clase, por ejemplo, carta Yu-Gi-Oh, clase main, o clase coche, clase figura, clase círculo, clase cuadrado, todas esas clases heredan de esta aquí, de la clase object. Y esta clase object, como yo decía, heredaba sus atributos y sus métodos. Y entre sus métodos que tiene es, no lo veo aquí, es el toString y el equals, que no sé por qué no aparece, pero bueno. Esta clase de aquí tiene dos métodos, que no me aparecen, no sé por qué. Pero tiene dos métodos, el toString y el equals. ¿Para qué nos sirven esos dos métodos? Lo que pasa es que como en Java estamos creando nuestros tipos de clase, nuestros, por decirlo así, nuestros nuevos tipos de datos, por ejemplo, Juanito, claro, Juanito. Digo, carro, vehículo, carta Yu-Gi-Oh. Estas de aquí, obviamente Java no sabe cómo compararlas, ¿no? Vamos a crear el main. Java, nosotros tenemos, a ver, vamos a crear dos cartas, aprovechando que ya tenemos la definición de las cartas, para poder explicar mejor. A ver, vamos a ver, carta maga, se me vendió. Carta Yu-Gi-Oh, vamos a utilizar el constructor de pago por ahora. Carta Yu-Gi-Oh va a ser igual a carta lanzador, ¿no? Igual a new, carta Yu-Gi-Oh. Vamos a ponerle, no, sí, vamos a ponerle atributos. A ver, el constructor, nombre, descripción y tipo de carta, ya. Vamos, nombre, descripción y tipo de carta. Nombre, descripción y tipo de carta. Entonces ponemos nombre, vamos a ponerle para duende. Descripción, vamos a ponerle que lanza dardos. Y tipo de carta, vamos a ponerle punto mágica. Ya, y acá vamos a crear otra carta que va a ser, vamos a ponerle lanzador, se va a llamar literalmente así, lanzador. Su descripción va a ser tirar rocas y su tipo de carta vamos a ponerle punto monstruo. Ya, entonces aquí tenemos dos cartas, ¿no? Y normalmente cuando recordemos Python, cuando comparábamos dos cosas, lo que hacíamos era decir, ¿sabes qué? X es igual a y ahí comparábamos, ¿no? Normalmente iba dentro de un if, ¿no? Y comparábamos si X era igual a Y. Pero en Java no funciona exactamente así. Sí funciona así, pero para tipos de datos primitivos como lo son los ints, double, ¿ya? Pero en Java, como hay, aquí viene un poco el concepto de dos memorias, el stack y el heap, los objetos se guardan, cuando se guardan en el stack, normalmente cogen el valor de la memoria, cogen un valor como 0x, 57, 8, no sé cuánto. ¿Ya? Digamos que carta maga tiene este valor de memoria.
y carta lanzador tiene el valor de memoria de acá. Si se dan cuenta, obviamente son diferentes porque están escritas en distintos lugares de la memoria. ¿Y qué pasa? Que Java cuando hace esto con, por ejemplo, decir, con clases, con datos compuestos, si hacemos carta lanzador es igual a carta maga, Java lo que va a hacer al comparar estos dos es que va a comparar su tipo de memoria, ¿no? Va a comparar si esto, que esto de aquí es de la carta maga, si este valor de aquí es igual al de acá, entonces, digamos, esos dos objetos son iguales, ¿no? Pero obviamente nosotros no queremos esto porque como que no, o sea, aquí ya depende de nuestra definición y obviamente nosotros, depende también del ejercicio, decidiremos cuándo queremos que dos cartas sean iguales, ¿no? Por ejemplo, yo diría que dos cartas sean iguales cuando tienen el mismo nombre y el mismo tipo de carta, ¿ya? Es decir, si aquí dice maga duende, acá también dice maga duende, y acá dice tipo de carta también mágica, es decir, esas dos cartas van a ser iguales, no importa la descripción. Entonces, para esto vienen los métodos equals, para poder definir esa lógica de cuando nosotros decidamos que dos cartas sean iguales, ¿no? Y obviamente ya esto no lo implementa porque nosotros creamos nuestras propias clases y no es como que ya va a estar pendiente de exactamente qué es lo que vamos a comparar. ¿Ya? Entonces, para ello están los métodos equals que vienen heredados de la clase object. ¿Y cómo se escriben estos métodos equals? Nosotros, obviamente aquí hacemos sobreescritura. ¿Qué es sobreescritura? Sobreescritura es coger un método de una clase padre y en la clase hija y darle nuestra propia implementación, es decir, reescribirlo, darle nuestra propia lógica. ¿Ya? Entonces, cómo está definido en la clase object. No lo podemos ver ahí porque no sé por qué no me apareció, pero está definido así: public, el método equals devuelve un boolean, ¿no? Así igualito, así como el igual que devuelve un booleano, el método equals también devuelve un booleano. Devuelve un booleano y se escribe como equals, así, ¿ya? Y lo que recibe es un object, ¿ya? Ya vamos a ver por qué un object. Entonces, así es como está definido en la clase object el método equals, ¿no? Devuelve un booleano, se llama equals y recibe un objeto. Que este objeto de aquí que recibe que está dentro del paréntesis, es el objeto con el cual vamos a comparar, ¿no? En este caso, pues obviamente va a ser otra carta Yu-Gi-Oh! Pero necesitamos que sea objeto por ahora, porque ya vamos a ver. Ahora, en el método equals se define tres cosas primero. Se definen tres validaciones. Estas tres validaciones son conocidas como null check, la otra es conocida como self check, chequeo de propio, y la última es conocida, perdón, y la última validación es conocida como class check. Ya, estas tres validaciones son previas a poder comparar. Entonces, null check, cuando nosotros comparamos un objeto con otro objeto, es decir, supongamos que tenemos, ahora vamos a ponerlo aquí, vaga duende, vaga duende, acá, em, y lanzador, nosotros lo vamos a comparar aquí, digamos, en esta cosa. Primero, aquí, digamos que maga duende es el dis, ¿no? Y lanzador es la carta Yu-Gi-Oh que vamos a estar pasando aquí por hoy. Primero lo que hacemos es hacer un null check. ¿Qué es el null check? Verifica si lo que está pasando es un null, ¿no? Entonces hacemos un if. Si ese objeto que me estás pasando, esa clase cualquiera que me estás pasando, es igual a null, aquí sí podemos utilizar, en este caso, el doble igual, porque null es como que no hay memoria, ¿no? Entonces aquí chequea, ¿no? Si esto de aquí normalmente va a devolver, como les dije, entonces si es una clase, va a devolver su valor de tipo de memoria, 0x, no sé qué, no sé cuánto, su espacio, su dirección de memoria, ¿ya? Y va a comparar si esta dirección de memoria es vacía o no, ¿ya? Si ese objeto es nulo, entonces no nos compliquemos y retornamos directamente false.
¿ya? Es decir, que obviamente cuando nosotros vamos a comparar, si el objeto que nos está comparando es nulo, directamente es false, ¿ya? Ahora, vamos a hacer el self-check. ¿Cómo funciona el self-check? Este de aquí, un ratito. Ya regresé, perdón. Ya, entonces el self-check lo que hace es verificar si no estamos comparando dos mismos objetos. Es decir, si no estoy comparando Maga Duende con Maga Duende. Ya, estos checks se hacen como para ahorrar chance, ahorrar tiempo antes de hacer el verdadero chequeador final. Entonces me dice que si el O, que es la otra carta, es igual a this, retornamos true. Es decir, si digamos, por ejemplo, si este de aquí le pasamos Maga Duende y el this es Maga Duende, es decir, los dos son lo mismo, retornamos directamente true. Es decir, sí, son iguales. Y ahora finalmente hacemos el class check. ¿Qué hacemos en el class check? Chequeamos si son si son la misma clase, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Aquí utilizamos un método que nos va a dar, por decirlo así, a la clase a la que pertenece el objeto, ¿ya? Entonces, ¿por qué hacemos este check? Porque si comparamos dos objetos que son distintas clases, definitivamente no van a ser iguales, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es si o bueno, si this.getClass, este es el método que les digo. Este de aquí me devuelve como el tipo de clase que es dije. En este caso me va a devolver tipo, esta clase es tipo de carta Yu-Gi-Oh. Si esta clase es diferente a la del object o .getClass, entonces definitivamente van a ser falsos. O sea, va a ser, no van a ser iguales, pues, porque no son no son de la misma clase, entonces no van a ser iguales. ¿Ya? Y una vez definimos estos tres cheques, que son los comúnmente utilizados al momento de definir un equals, definimos ahora sí el verdadero checker final, que este sí queda a nuestro criterio y criterio del ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos este checker? No, depende del ejercicio, como les digo. ¿Qué nos pide aquí? Me dice, el comportamiento de igual, dos cartas son iguales si tienen el mismo nombre y el mismo tipo de atributo y el mismo tipo de carta. Para comparar si dos tenis son iguales, los contenidos con las numeraciones, compararlas según el siguiente enlace. Ya. Entonces, aquí sí hacemos el chequeador. ¿Qué hacemos? Un return. Bueno, pongámosle boolean, ¿ya? Para no confundir. Eh, son iguales. Y aquí validamos si son iguales. ¿Ya? Lo que nos pide el ejercicio? Validar si el nombre son iguales y el tipo de atributo. Aquí chequeamos entonces lo que hacemos, pero previo a hacer el chequeo, primero hay que hacer una cosita, que se conoce como casting. Esto no sé si ya lo hayan visto, pero es como pasar de un tipo de dato a otro tipo de dato, que sea obviamente, eh, que sea permitido. Siempre que haya herencia, si digamos object, digamos tenemos la clase figura. Vamos al ejemplo de acá. Tenemos la clase figura, tenemos la clase cuadrado, círculo. Ambas heredan de figura. Yo puedo hacer que círculo sea una figura. Esto también va relacionado con el tema de polimorfismo, pero aquí lo vamos a ver un poquito por encima porque creo que eso va como al final del parcial. Entonces, el círculo va a ser una figura, ¿no? Y si nosotros tenemos una figura, digamos que el círculo se puede guardar en el espacio de figura. A ver, no, creo que no es la mejor forma de explicarlo. ¿Qué es el cálculo? Voy a escribirlo primero para que vean. Vamos a transformar ese objeto que tenemos en el argumento en el tipo de carta, en la clase que vamos a comparar.
Entonces lo que hacemos es carta Yu-Gi-Oh, porque esto aquí nos va a dar una carta. Va a ser igual a, y aquí hacemos el casting, ya les explico. Carta Yu-Gi-Oh y acá va el objeto, ¿no? Listo, ahí va. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que decimos es prácticamente, este objeto de aquí que me estás pasando, si nosotros, cuando nosotros ya realicemos estas validaciones, es decir, que ese objeto, porque ya pasó esta de aquí, que son de la misma clase, si llega a este punto, es decir, que este objeto sí es de la misma clase, entonces sí se puede castear, sí se puede transformar a una carta, porque sí pertenece a la misma clase. Entonces, es decir, este objeto, que es de la clase Object, pásalo a la clase carta Yu-Gi-Oh! Porque sí tiene los mismos atributos y, bueno, aquí mismo, acá, porque sí tiene los mismos atributos y métodos de la carta Yu-Gi-Oh! Entonces lo pasamos a esa carta Yu-Gi-Oh! Y lo guardamos en una variable, porque esto lo que hace es una forma temporal. Entonces para tenerlo permanentemente lo guardamos en esta variable carta. Y esta vamos a llamarla de una mejor forma y vamos a llamarla carta comparar. ¿Ya? Entonces ahora sí comparamos con esa carta, comparamos el dis con esa carta de ella, es decir, la maga duende, tomando el ejemplo anterior, con la carta lanzador, que es la carta comparar. Entonces, aquí comparamos de acuerdo al ejercicio, ¿no? Me dice, si tienen el mismo nombre, el mismo atributo y el mismo tipo de carta. Entonces comparamos primero el mismo nombre. ¿Cómo comparamos el mismo nombre? Pues cogemos dis punto nombre, y aquí ¿qué vamos a hacer? Como nombre es un string de aquí y esta clase de aquí ya tiene, en este caso, ¿no? Da la salvación que ya tiene tu string. Nosotros vamos a la clase string, miren, aquí está la clase string. Vamos a buscar el tu string, aquí tiene que estar sí o sí. Tu string, a ver. No, perdón, no es tu string, ¿qué hago? Es equal, ¿no? Equals. Aquí está, miren. Esta clase toString ya tiene implementado el equals. Es decir, ya tiene implementado, por decirlo así, el equals de su propia clase, parecido a lo que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces, ya toString nosotros no tenemos que definirle un equal, porque ya toString lo tiene hecho, ¿ya? Es decir, que aquí podemos usar directamente el equals de toString, ¿no? Punto equals, ¿ya? Listo. Y ahí nos autocompletó. Entonces, ¿qué hacíamos? A ver, aquí hay un errorcito. ¿Qué hacemos aquí? Me dice que, ¿sabes? Que coge el nombre de la carta Magaduende, que en este caso va a ser Magaduende, y compáralo. Es como, cuando nosotros ponemos equal, es como decir, nombre es igual al, perdón, dis.nombre. Si lo vemos en un formato de Python, por eso así, va a ser igual a carta comparar punto nombre. Comparamos ambos nombres, ¿ya? Es como que cuando nosotros ponemos equal es como estar poniendo ese doble igual igual, ¿ya? Solo que obviamente en método, porque ya vimos por qué estamos creando un método equal, porque sabemos que aquí en Java el igual igual no funciona igual que en Python. Y aquí compara las direcciones de memoria y no los valores, que es lo que nos interesa. En este caso, el toString ya tiene el equals, y lo que hacemos es comparar carta comparar punto nombre, ¿ya? Entonces comparamos el nombre de la carta dis de esta aquí con la carta, con el nombre de la carta a comparar que es lanzador. Ya. Entonces ahí ya tenemos una validación, porque el equal ya nosotros vemos que vuelve un booleano, ¿no? Entonces, obviamente esta sentencia aquí nos va a devolver un booleano. ¿Y qué más nos pide? Verificar. Nos pide verificar también que la enumeración, ¿dónde está? Allá, el tipo de tributo y el mismo tipo de carta. Es decir, aquí vamos a hacer otra verificación. ¿Ya? Y aquí sí podemos usar, nos salvamos, y en tipo de atributo, perdón, this.tipo de atributo sea igual a carta comparar punto tipo de atributo. ¿Ya? Y en enum funciona distinto, ¿ya? En enum sí se puede poner igual, ¿ya?
No es como aquí las clases que sí hay que poner equals. Y nos pide también, me está faltando un paréntesis, nos pide también hacer otra comparación con el tipo de carta. Entonces, prácticamente es parecido, ponemos this punto tipo de carta es igual a carta comparar todo tipo de carta. Ya, aquí creo que me estoy comiendo un paréntesis. Vamos, dice, a ver, aquí está este aquí se cierra, este aquí se cierra, este aquí se cierra, este aquí se cierra, así está bien. No sé qué me estoy comiendo, a ver. Mm, ok, ok, sí, cierra. Ya, entonces ahí ya tenemos listo nuestro, bueno, no, todavía no, nos falta retornar. Ya, aquí hacemos la comparación, ¿no? Esto nos devuelve un booleano, esto también nos devuelve un booleano, ¿no? Y esto de acá también nos devuelve un booleano. Y me dice, si el nombre de las cartas, y en español sería por decirlo así, el nombre de las cartas es iguales, el tipo de atributo es iguales, y el tipo de carta es iguales, esto de aquí va a ser true. Y si es true, entonces nosotros devolvemos que sí, que ambas cartas son iguales. Devolvemos true. Bueno, claro, devolvemos el valor de booleano. Ya, esto aquí se puede simplificar poniendo directamente esta sentencia de aquí, toda larga, poniéndola directamente en el return de acá. Perdón, en el return de aquí. Ya, entonces, dejémoslo ahí. Retornamos ese valor booleano, eh, diciéndonos que las cartas son iguales si se cumplen esas tres cosas. Ya, por eso se pone el para que se cumplan esas tres cosas. De no ser así, significa que nos va a devolver un false. Ahora, aquí, bueno, no, ahí sí, como esto de aquí se hace false, devuelve false. Si una de estas aquí es falsa, es decir, si el nombre no son iguales, aquí esta se hace false y ya se hace todo false. Y se devuelve false. Si todas las tres aquí son verdaderas, se devuelve verdadero. Y así es como armamos nuestro método equals para poder comparar nuestros propios tipos de datos, por decirlo así, nuestras propias clases. Ya, ahora sí, sigamos con el siguiente método y nos pide que sobreescribamos el método toString. Ahora sí, vamos a ver otro método que también vamos a sobreescribir. Por cierto, una cosita, cuando nosotros sobreescribimos tenemos la opcionalidad y bueno, buena práctica poner me olvidé cómo se llama, anotación creo que se llama, esta anotación de aquí, que en español significa sobreescritura. Creo que era. Ya, para que Java detecte, es como decirle al compilador de Java, aquí hay una sobreescritura de un método, tenlo en cuenta. Y hacer que sea más rapidito la compilación, creo. Ya, entonces esto de aquí es opcional, obviamente. Pueden ponerlo como no pueden ponerlo, pero cuando ustedes lo vean ya saben que este de aquí va a ser un método que está con sobrecarga. Ahora, esto de aquí solo se puede poner a métodos que apliquen sobrecarga, que es decir, que su clase padre, en esta clase que es la clase object, tiene ese método. Pero si, por ejemplo, yo le pongo @override a un método que la clase padre no tiene, porque ¿qué va a tener la clase object? Un método a atacar y yo le pongo override, ahí sí me va a dar error, me va a decir que este método no está, no está implementado en su superclase, es decir, en la clase padre, no está definido. ¿Ya? Vamos a ponerlo ahí, @override. Y ahora sí, vamos a hacer el siguiente método que es el toString. ¿Quién nos decía el toString? El toString es asimismo otro método que está en la clase Object y que podemos sobreescribirlo. Y es una manera de nosotros definir cómo queremos que nuestro objeto se presente en un formato string, en un formato de texto, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros imprimimos un número, un entero, se imprime el número, obviamente, se imprime 5, 4, 3, 2, 1, pero esa es su presentación, por decirlo así, en tipo string. Ahora, ¿cómo nosotros queremos, por ejemplo, en Python, cuando nosotros imprimíamos una lista, creo que la lista se imprimía así, abre corchetes, aquí lo veo.
abre corchete y ponía los elementos que tenía adentro, ¿no? Ese es como el toString. Queríamos que la lista se presente así. Aquí vamos a definir cómo se va a presentar nuestra carta Yu-Gi-Oh! Cuando hagamos un showout o cuando queremos que esté en formato de texto, ¿ya? Entonces, para esto es este método. Este método también es sobre escritura del método de la clase Object. Y se define así: public string devuelve un string y se llama toString. ¿Ya? Y aquí simplemente retornamos cómo queremos que de acuerdo a cómo queramos que se defina ese string del objeto, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí definimos. Y aquí sí, obviamente nos pide el ejercicio para que transformes los datos de la instancia en un string. El formato es nombre, chica, mago, oscuro. Entonces lo que hacemos es, vamos a poner aquí así. No, vamos a poner nombre, porque obviamente esto de aquí es el nombre de aquí que nos pide el formato, y que lo juntemos con el nombre de la carta. Este es el ejemplo, ¿no? Aquí nosotros ponemos dis.nombre, ya, el nombre de la carta. Aquí también añadimos un salto de línea, porque si se dan cuenta hay un salto de línea de aquí a acá. Entonces, ¿cómo era para agregar salto de línea? Slash hacia la derecha, n. Me faltó más. Listo. Y en lo siguiente que ponemos, que ponemos descripción como string, descripción, y ponemos la descripción de la carta, dis. Por fuera, dis.descripción. Este de aquí, para hacerlo menos corto, podemos ponerlo directamente atrás de esto de aquí, para que se haga el salto de línea por detrás. Uy, ahí, es lo mismo, solo que lo ponemos más acá para hacer una sola y no hacer tanta concatenación. ¿Qué nos pide también? Nos pide tipo de atributo, que se define como tipo de atributo. Más, y le ponemos el dis.tipo de atributo. Más. Aquí me estoy olvidando del salto de línea para que se haga. Ahí está. Ahora también nos pide otras aquí salto de línea. Nos pide tipo de carta. Entonces, tipo de carta. Estoy siguiendo el formato, ¿no? De acá, cómo está. Así, literalmente, cuando nosotros tengamos que hacer un sort, tiene que imprimirse así. Más. Y le ponemos, ya, aquí vamos a usar un método que, bueno, ya lo vamos a probar ya mismo, a ver cómo funciona. Le ponemos tipo de, a ver, probar tipo de carta, punto, to, value of value. Creo que no me iba a imprimir, ya lo voy a revisar bien. Y acá ponemos el tipo, no, perdón, aquí me estoy confundiendo, es this.tipo de carta. ¿Ya? Y acá nos dice que el siguiente va a ser el ataque. Entonces, ponemos el salto de línea, ataque, los puntos, y vamos a poner el ataque. This.ataque. Creo que era, a ver, ponerlo acá. Acá ponemos más y defensa. Y concatenamos con this.defensa. Ya, y aquí déjame probar alguna cosa.
un punto, no. Ya listo. Entonces, ahí ya tenemos definido nuestro toString, el cómo se va a retornar. Todo esto va a retornar por si acaso. Esto lo va a retornar como toda una sola que más adelante se va a ver así. ¿Ya? Eso. Entonces ahí ya tenemos el toString sobrescrito. El toString es más facilito que el equals. Y vamos con el siguiente método. Bueno, de aquí ya no tenemos más métodos. Entonces vamos a probar creando las cartas y probando los métodos cómo se van viendo, ¿no? Eh, para ver que todo esté funcionando bien. Entonces vamos a ir al main y vamos a crear estas cartas. De hecho, aquí ya las tenemos creadas. Tenemos Mago Duende y Lanzador. ¿Cómo que se llama la otra carta? Chica Mouse, pero vamos a poner la chica Mouse fuerte. Chica Mouse. Y vamos a ponerle con todo, ¿no? Vamos a ponerle su nombre, que va a ser chica Mouse. Chica Mouse. Su descripción, que va a ser es muy poderoso. Y su tipo de carta, que va a ser, no, vamos a ponerle mágico. Punto mágico. Ya, vamos a probar los métodos de fusión y de eso. Vamos al de acá para poder hacer bien la función, vamos a poner el tipo monstruo también. Pero recordemos que la función termina esa validación de que ambas sea tipo monstruo. Vamos a poner el mago, mago duende. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a usar el toString para que vean cómo se imprime estos datos. Vamos a hacer un show out y vamos a imprimir la carta maga. Y vamos a ver que aquí actúa el toString, porque ¿qué hace ya por detrás? Es como que tú pusieras carta maga punto toString cuando hacemos sí, cuando hacemos un print en consola. Ya, vamos a ver si compila. Creo que esto no es, perdón. Terminal, esto no es. Démosle chance. No se ha encontrado cargado la clase main. Causa class no found exception. Ah, porque está en ejercicio de identidad. Ok. No sé. Tengo un errorcito que no me está queriendo correr. Ya, ahí. Que no me detectaba al compilar. Entonces, nosotros hicimos el toString de la carta madre. El toString es el que acabamos de hacer ahorita. ¿Ya? Y lo imprimimos en consola. Entonces, como pueden ver, aquí está funcionando el toString que definimos acá de la carta, que lo tenemos aquí, ¿no? ToString. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Entonces, si se dan cuenta, sigue el siguiente formato. Nombre, mago duende, descripción, lanzadardos, tipo de atributo, null, porque estamos usando el constructor que pone nulo. El constructor de acá, estamos usando este de aquí, que pone todo lo demás en nulo y 0, 0. ¿Ya? Ahora, lo que le decía es que esto de aquí es lo mismo que ponerlo así. Ya, si se dan cuenta, lo imprime igualmente. Entonces, el toString está funcionando bien. Y ahora vamos a darle puntos de ataque y de ataque, defensa, tipo de carta, tipo de... Vamos a darle ataque y defensa a estas dos cartas aquí. Vamos a darle ataque 100, defensa 1000 y tipo de carta, tipo de carta, tipo de atributo. El tipo de atributo le vamos a poner
tipo de atributo punto out. Y acá le vamos a poner tipo de atributo punto fuego. Ya, y aquí le vamos a añadir los puntos de que vamos a tener 120 y de defensa 200. Ya, ahí estamos usando el otro constructor, ¿no? Entonces vamos a imprimirlo. Carta mago. Para ver que se está actualizando bien las variables, que se estén creando bien las variables. Y otra vez con esto. Ya, entonces ahí se está imprimiendo y se están dando los ataques y defensas que le acabamos de asignar, ¿no? Y ya, bueno. Entonces ahora vamos a probar el método de fusión. Vamos a probar el método de fusión y vamos a hacerlo carta mago. Va a llamar a su método de fusión. ¿Y cuál va a ser la otra carta? Pues la carta va a ser carta lanzador, que también es de tipo monstruo. Entonces esto de aquí recordemos que nos devuelve un tipo de carta. ¿Ya? Y esta carta la vamos a guardar aquí, carta de guión, carta fusionada, va a ser igual a esto. ¿Ya? Y vamos a hacer el print de la carta fusionada. ¿Ya? Vamos a ponerle para que se vea bien unas rayitas. Listo, entonces vamos a ver si está funcionando correctamente el método. Y si se dan cuenta, aquí nosotros imprimimos la carta funcional y me dice que se sumó. Nosotros habíamos definido el método que se sume en los dos nombres, Mago Duende con el de acá, y se está sumando correctamente, nada más que aquí falta un espacio. ¿Ya? Y también se está sumando las descripciones, lanza dardos, tira rocas, que es las dos descripciones acá. Y el ataque también se tiene que estar sumando, 100, 100 más 120, 220. Y 1000 más 200, 1200. Y se mantiene el tipo de carta monstruo. ¿Cuál tipo de atributo se mantiene? El del que llama, creo que era, ¿no? Sí, del que llama, es decir, de la carta mago. Entonces ahí está funcionando correctamente. Ahora, vamos a ver qué pasa si la fusionamos, la carta mago, con la chica maga, que no es tipo monstruo, entonces no nos debería dejar, nos debería retornar un nulo. Entonces, vamos a ver. Si se dan cuenta, nos retorna un nulo. ¿Por qué? Porque no se puede realizar. Entonces, ahí el método funcional está funcionando correctamente. Ahora, probar, vamos a probar el método atacar. Vamos a atacar, vamos a poner que este de aquí, el ataque de este de aquí es de 500, ¿ya? Para que pueda vencer al de acá. Entonces vamos a hacer carta mago punto atacar a la chica maga de acá. No, al carta lanzador. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar de aquí? Como carta mago tiene mayor puntos de ataque que la de acá, es decir, carta lanzador se va a quedar con puntos negativos. Entonces vamos a imprimirlo acá primero, carta lanzador para que vean sus puntos, y vamos a imprimirlo después del este aquí, para ver que sus puntos se estén seteando como negativos, es decir, dejándolo inhabilitado. ¿Ya? Entonces vamos a ver, y si se dan cuenta, primero está el lanzador, ¿no? Y está con sus puntos 120, 200, y aquí realizamos el ataque. Atacar, carta mago, ataco. Carta mago, como tiene mayores puntos de ataque, va a ganar, y es decir, la carta lanzador se va a quedar en -1. Y está funcionando correctamente. Ahora, vamos a probar el método ToString. No, digo el método que nos falta, el equals. Vamos a ver si el equals está funcionando bien. Entonces, para el equals, recordemos que dijimos que definimos en el equals que dos cartas van a ser iguales si tienen el mismo tipo, el mismo nombre, mismo tipo de carta, el mismo tipo de atributo. Es decir, este aquí, la descripción puede cambiar y van a seguir siendo iguales, porque así lo definimos. Carta mago 2. Vamos a ver. ¿Ya? Em, entonces vamos a hacer el equals. ¿Cómo hacíamos esto? Primero sabemos que el equal devuelve un booleano. Entonces vamos a ver, vamos a guardar ese booleano. Eso es igual
y vamos a ver si está funcionando bien. Entonces, carta mago punto equals carta mago 2. ¿Y qué nos tiene que devolver en teoría este equal? Nos tiene que devolver, vamos a quitar esto de aquí, nos tiene que devolver true. Entonces vamos a imprimir ese es igual. ¿Por qué? Porque nosotros definimos que el nombre tiene que ser igual y el tipo de carta, el tipo de atributo tiene que ser igual. ¿Ya? Entonces nos tiene que devolver true si todo está bien. Y sí, vemos que está funcionando correctamente. Por otro lado, vamos a compararlo con la chica maga. Y en teoría nos tiene que devolver false, porque no son iguales. Entonces lo comparamos y nos devuelve false. Entonces ahí estamos viendo que el equal está funcionando correctamente. Vamos a revisar una cosita porque quería ver algo. Sí, tipo de carta igual a carta comparar, tipo de carta, ya. Carta fusión, si la hicimos bien, ¿no? Ya listo. Entonces hasta ahí, si tienen alguna duda, ¿tienes alguna duda, Gregorio? Ok, lo tomaré como un no. Bueno, entonces prosigamos con el siguiente ejercicio. Hasta ahí el ejercicio de ahí, se implementaron los métodos equal to string y se verificó el método atacar. Ya, entonces pasemos con el siguiente ejercicio. Déjame abrirlo, que lo tengo por otro lado. A ver, ¿dónde está? Está. Este vamos a ir un poquito más rápido, porque después no nos alcanza el chance. Pero este es un ejercicio tipo taller. Entonces, vamos a irlo resolviendo. Ojalá nos alcance el tiempo. Ya, entonces ahí está el ejercicio número uno y vamos con el ejercicio número dos. El ejercicio número dos nos dice que vamos a crear un gestor de playlist musical. Aquí vamos a ver un poco más lo que es ArrayList. Entonces me dice, estás desarrollando una aplicación simple para gestionar música. La aplicación permite a los usuarios almacenar una biblioteca de canciones y crear playlists personalizadas basadas en un género y una duración máxima. Deberás implementar tres clases en Java: canción, gestor musical y mi reproductor. ¿Ya? Entonces vamos creando estas clases rapidito. Voy a poner por acá. Y vamos a ir creando. Y adicional a eso, también tenemos una clase mi reproductor que ya vamos a verla un poquito más adelante. Entonces vamos a crear el nuevo Java file que nos pide que haya una clase canción. Esta clase canción va a tener los atributos que decía es private string título. También va a tener artista, que también va a ser un string. Artista. Va a tener un género, que también va a ser un string. Y va a tener una duración que va a ser un int. Que va a ser, nos especifica que esta duración va a ser en segundos, por si acaso. Vamos a ver un comentario ahí que va a ser en segundos. ¿Ya? Y me dice que tenemos un constructor, ya que debe inicializar todos los atributos con los valores recibidos. Entonces vamos a crear ese constructor rápidamente con el IDE y generamos ese constructor con todos los atributos. ¿Ya? Por otro lado, también nos pide crear los getters y setters. De título, no, solo los getters nos pide. De los atributos en sí, ¿ya? Entonces vamos a crear los getters de esos atributos. ¿Ya? Em, de getters, generate. Y ahí ya tenemos los estos. ¿Qué más nos pide? El método toString, ¿ya? Es decir, aquí vamos otra vez a sobreescribir el método toString a nuestra conveniencia, como nos pide el ejercicio.
Entonces vamos a ver. Entonces vamos a hacer arroba override y sabemos que el método toString es public toString, devuelve un string, por cierto, y va a retornar tal cual este formato de aquí. Entonces vamos a poner este formato de aquí. Vamos a poner, obviamente no lo va a retornar así, porque aquí vamos a tener que poner, pues, em, los valores de la variable. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ir poniendo el título, entonces ponemos el título, esto lo vamos a poner div.título, y acá tenemos esto, abrimos esto de aquí, dejamos espacio, eliminamos esto de aquí, ponemos uno más, ponemos otro más, aquí ponemos el artista, que era no artista. Ya por el lado de acá ponemos otra vez, abrimos las comillas, género, y por acá ponemos la variable con sus respectivos más a los lados. Género. Ya acá también otra vez abrimos em, comillas y acá ponemos la duración, que concatenado con más duración. Ya, no se me cuenta. Listo, aquí me falta esto. Y ahí ya estaría, nos falta el punto y coma, y ahí ya tendríamos implementado tu string que nos va a retornar de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio. ¿Qué más nos pide? Nos pide el método reproducir, que debe imprimir en consola el siguiente mensaje. Todo esto en la clase canción, ojo. Entonces vamos a hacer el método reproducir. Este no, obviamente no hay que hacer, no hay sobreescritura. Entonces public void producing, porque me dice que imprime en consola. ¿Cómo imprimir en consola? Así, debe imprimir en la consola el siguiente mensaje. Reproducción. Entonces, este de aquí no le devuelve nada. To out. Y ponemos aquí lo que va a imprimir. Ya, ahora esto de aquí lo vamos a poner bien ahí. Título así parecido arriba. Aquí me falta más. Entonces, reproduciendo, aquí va el título. Más. Aquí, cerramos aquí. Cerramos acá. Y título. Un espacio aquí. Espacio acá. Artista. Más espacio. Cerramos acá. Y aquí ponemos artista. Listo. Por el lado de acá, no dice que pongamos la duración. Esto de aquí está bien. Cerramos esto. Eso aquí también está bien. Y aquí ponemos más la duración. Duración. Listo, ahí ya tenemos el formato del método reproducir. Ahora, ¿qué más nos piden? Nos piden la clase gestor musical. Ya, entonces vamos a crear esa clase de ahí. Nueva clase, gestor musical. Listo. Esta clase de aquí que va a tener, me dice, esta aquí va a ser como una clase utilitaria, es decir, que contendrá métodos estáticos para ayudar a procesar listas de canciones. Y por lo visto, el único método que tiene es el método estático filtrar por género. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa clase de ahí con su método estático. ¿Ya? Para no tener que andar creando objetos de esta clase, ¿no? Y listo. ¿Cómo creamos el método estático? Era public, static, que devuelve método. Bueno, de hecho aquí está la firma, y devuelve un array list. Ahora, ya voy a explicar un poquito el array list para no andar perdidos. Pero esta es la firma.
Vamos a copiarle, pegarle. Ya listo. Aquí tenemos el método. Y nos sale error porque no estamos devolviendo la array list. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un array list? Como les decía, el array list es como una lista, ¿ya? Son las listas en Java. ¿Y cómo se crea un array list? Bueno, primero un array list, para crearlo se define así. Array list, lista, es igual, usamos el operador new porque sigue siendo una clase, new array list. ¿Ya? Esta vendría siendo nuestra lista. Ahora, esta lista de aquí, esta lista utiliza un operador que se le llama operador diamante, que es este de aquí, donde nosotros definimos el tipo de dato que va a contener esa lista. ¿Ya? Esto es un poco diferente a Python, que tú podías meterle cualquier tipo de dato, aquí no en Java, en especial los array lists. Aquí nosotros tenemos que especificarle el tipo de datos que va a guardar esa lista. Es decir, esta lista, o bueno, como Java es un lenguaje tipado, obviamente tenemos que definirle qué va a guardar. Entonces esta lista solo va a guardar strings, ¿ya? Y se define así. Aquí definimos el valor del tipo de datos que va a guardar la lista. Aquí el nombre y utilizamos new array list. ¿Ya? Esa es la forma de iniciar. Esto de aquí lo que haría es como crear un array vacío, ¿ya? Porque no le estamos agregando nada. Es como cuando en Python hacíamos mi lista igual a y ya, ya, es lo mismo. Entonces ahí ya está creado el array list. Bueno, esa era la manera de crear el array list. ¿Y qué nos pide? Me dice, recibe una lista de todas las canciones de la biblioteca y recibe un género. Entonces debe devolver una nueva array list canción que contenga únicamente las canciones de la biblioteca que coincidan con el género proporcionado. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que me pide que devuelva un array list. Vamos a crear ese array list que vamos a devolver. Un array list que va a contener canciones. Va a contener el tipo de dato canción. Y lo vamos a llamar lista filtrada. Porque pues es un filtro, ¿no? Va a ser igual, y aquí, como les dije, definimos el lista. Y esto es como estar creando una lista vacía. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Me dice que volver una lista que contenga las canciones bibliotecas que coincidan con el género proporcionado. Es decir, vamos a iterar esta lista de aquí, esta biblioteca, para ver cuáles tienen el mismo género que está aquí y la vamos a guardar aquí. Entonces, aquí vamos a utilizar un for que se llama for each. Nosotros sabemos que en Java el for está definido, el for normal está definido así, ¿no? Int y, qué sé yo, igual a 0, coma y menor a 10, perdón, coma, punto y coma, 0 y menor o igual a 10. Y por el lado de acá y el incrementador, ¿no? Aquí es la inicialización, la condición y el incrementador para que no se haga un bucle infinito. ¿Ya? Pero también hay otro tipo de for que se le llama for each. Este for each es, creo que en Python también estaba, que nos permite iterar listas de una forma más rápida y más directa, ¿no? ¿Cómo se define este for each? Se define así. De hecho, aquí este de aquí no lo define. Each. Y vamos, por ejemplo, aquí está perfecto. Definimos el tipo de dato que va a iterar, es decir, vamos a iterar canciones. Aquí va a ser, por decirlo así, la variable que se va a ir cambiando con respecto a pasa el for, es decir, vamos a ponerle C. Y aquí vamos a poner la lista que vamos a iterar, que tiene que tener ese tipo de dato canción, ¿no? En este caso es la biblioteca. Entonces, es como que vamos a ir iterando esta lista de biblioteca en cada canción de ella, ¿no? Y este es el for each. Entonces aquí nos dice que vamos a ir guardando solo aquellos que coincidan con el género. Entonces, if, aquí hacemos un if, porque debemos validar, y decimos, si c.género, perdón, género, claro, porque está en privado, punto equals, aquí otra vez vamos a hacer punto equals, es igual al género que nos está pasando la función de acá,
género. Es decir, si el género de la canción que estamos iterando es igual al género que queremos filtrar, lo vamos a agregar a esta lista. Entonces, lo que hacemos aquí, usamos un método, así como en Python está el método, creo que era pen, acá en Java está el método add para agregar elementos a una lista. Entonces, lo que hacemos es lista, voy a correr aquí, lista filtrada punto add, ¿ya? Y tenemos que pasarle obviamente una canción. Y le pasamos la canción que estamos iterando, ¿no? Listo, solo si el género es igual. Y finalmente lo que hacemos es retornar la lista filtrada. Listo, entonces ahí ya tenemos el método que nos pedían, ¿no? Debe devolver una nueva lista que contenga únicamente las canciones eléctricas que coincidan con el género proporcionado. Listo. Eliminamos esto y espérenme un ratito. Ya. Entonces vamos con el siguiente método. Me dice ahora sí, vamos con la clase mi reproductor. ¿Qué hace la clase mi reproductor? Me dice, esta es la clase principal. Entonces vamos a crear la clase mi reproductor, que de hecho ya está creada. Tiene un método ahí, pero vamos a ver qué más nos define el eje. Tiene los atributos biblioteca completa y playlist actual. Entonces vamos a crear esos atributos en esta clase de aquí. ¿Ya? Entonces me dice que son array list, ¿no? Entonces son private. Asimismo, como las array list son clases, también pueden ser atributos dentro de otra clase. Entonces array list. Aquí le definimos el tipo de datos que va a guardar, ¿no? Canción, que se va a llamar biblioteca completa. Biblioteca completa. Y por acá, la otra array list, que también va a guardar canciones, que se va a llamar playlist actual. ¿Ya? Entonces ahí estamos creando una lista que almacena las playlists que se ha generado y una lista que almacena las canciones disponibles. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo aquí como descripciones para luego no perdernos en comentarios y vamos a eliminar esto de aquí. Entonces ahí ya tenemos los atributos de esta clase. ¿Qué más nos pide? Nos pide un constructor que debe inicializar biblioteca completa y playlist actual como nuevos array list. ¿Ya? Y si se dan cuenta, el constructor es el constructor por default. Entonces vamos podría decirse, bueno, no se lo escribir exactamente, pero vamos a definirle mejor el constructor por default. Public, primera productor. ¿Y qué va a hacer esto? Esto no va a recibir nada, pero ojo, queremos que cuando nosotros siempre que creamos una lista en Java, tenemos que inicializarla, es decir, hacer esto de aquí. Porque si no creamos, esto de aquí lo que hace, como les dije, es que crea así como en Python, deja la lista vacía. Pero si nosotros no creamos y simplemente definimos estas listas de aquí, y ya luego cuando nos utilicemos, nos va a dar error. Si vamos a tratar de agregar, nos va a dar error. ¿Por qué? Porque no está creada en sí la lista, simplemente ahí está declarada. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, en el constructor, obviamente, vamos a inicializar estas listas, a crearlas, ¿no? Para que estén así vacías, listas para agregar cosas, canciones. Entonces, vamos a decir biblioteca completa va a ser igual a new array list. Y ahí ya está creada. Y playlist actual va a ser igual a new array list. Ya. Y finalmente me dice que debe llamar a un método privado cargar datos iniciales para agregar varias canciones del ejemplo a la biblioteca completa. Y este es el método que tenemos acá, que es un método privado, si se dan cuenta. Es decir, nosotros no podemos acceder desde él por fuera en el main. Y lo que hace simplemente es agregar canciones, ¿ya? Para no estar agregando nosotros manualmente y estarnos ahí cansando, ¿ya? Listo. Entonces, aquí tenemos que llamar a esto, ¿no? Cargar datos iniciales. Y esto de aquí, este método lo que va a ir es haciendo, agregando
con punto add las canciones a la array de biblioteca completa, a la lista de biblioteca completa. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos el constructor creado y nos dice método cargar datos iniciales, sugerido, puede ser privado. Ya, este es el método que ya está ahí, ¿no? Y tenemos el método armar playlist, ¿ya? ¿Qué hace este método? Dice, este método de crear una playlist basada en un género y una duración máxima en minutos. Entonces, vamos a copiar la firma del método y vamos a crear su lógica. Aquí mismo. Uy. Ignoremos el método privado acá y vamos a ir creando. No devuelve nada, por lo visto, se llama normal playlist, recibe un género y una duración máxima de minutos. Exactamente, ¿qué va a hacer? Debe crear una playlist basada en género y duración máxima de minutos, ¿no? Me dice, convierte la duración máxima de minutos a segundos. Ya. Entonces, ¿por qué debemos convertir esto a segundos? Porque nosotros tenemos nuestras canciones en segundos. Y como probablemente vamos a armar una playlist, vamos a tener que armar una duración y esa duración tiene que estar en las mismas unidades, ¿no? Entonces lo que hacemos es duración, vamos a llamarle int max segundos, va a ser igual a duración máxima minutos por 60, ¿no? Porque un minuto tiene 60 segundos. Listo, ¿qué más nos dice? Aquí ya nos está dando las instrucciones. Llama al método estático gestor musical filtrar por género usando librería completa y el género recibido. Esto te dará una lista filtrada. Ya, aquí vamos a usar el método que creamos acá, ¿no? Este de aquí, que es una utilidad, nos filtra por género y nos vuelve una lista ya filtrada. Entonces vamos a utilizar este método aquí y como es estático, simplemente con llamar a partir de la clase, se puede llamar a partir de la clase. Punto, filtrar por género y recibe la biblioteca completa, que es donde están todas las músicas, y el género que está acá, que el usuario o nosotros en el main vamos a pasar por qué género filtrar. Y esto de aquí nos va a devolver un array list, no nos olvidemos. Entonces, ese array list hay que guardarlo. Ese array list filtrado. Canción. Vamos a ponerle canciones. Listo. Entonces ahí ya tenemos guardado. ¿Y qué más nos pide el método? Nos dice, itera sobre la lista de canciones. Ya. Por cada canción se comprueba si duración acumulada más la duración de la canción actual es menor o igual a la duración máxima en segundos. Ah, ok. Ya, esto es una playlist, ¿no? Que tiene que tener una duración máxima de minutos convertidos en segundos. Entonces, nosotros tenemos que ir iterando esa, esa playlist, este ya filtrado para ir creando nuestra playlist. Es decir, no va a armar nada, ¿no? A ver, no va a armar ningún, pero si ya, ok. Si va a ir sumando a la playlist de aquí, a la playlist actual, a este playlist de atrás. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos primero a armar el contador de segundos, ¿no? Es el que nos va a ayudar a no pasarnos del tiempo. Y lo vamos a inicializar en cero. ¿Ya? Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir iterando este array list hasta que este contador de segundos sea igual al máximo de segundos, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, en este caso, no un for, porque un for podría hacerse un for con condición, pero no es la mejor opción. En estos casos, cuando hay una condición y se debe iterar una lista, es mejor un while. ¿Ya? Entonces hacemos un while tiene la siguiente estructura, ¿no? Parecida al if, y aquí dentro del while va la condición. Esta condición va a ser lo siguiente, que nos especifica aquí. Por cada canción se comprueba si la duración acumulada más la duración de la canción actual es menor o igual a la duración máxima de segundo. Ya, aquí otra cosita también que vamos a utilizar es un i, ¿no? Como si fuera el for.
int i igual a cero. Este i es como cuando en Python nosotros iterábamos en i, ¿no? En la array i. Va a ir 0, 1, 2, tal, tal, tal. ¿Ya? Pero aquí lo vamos a utilizar con otro método que nos va a servir para indexar. Entonces nos dice, si mientras, em, ya, mientras el contador total sea menor, mientras el contador total más, que vamos iterando, contador total más la canción actual, perdón, canciones punto get y, y ahí vamos a iterar canciones punto get y esto me va a dar la primera canción, por decirlo así, es decir, sea, punto get duración, que va a estar en segundos, ojo, si la suma del contador total más las canciones punto get más la canción siguiente, get duración, es menor a la cantidad máxima de segundos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a actualizar la playlist, es decir, vamos a sumar esa canción, ¿no? Playlist actual punto add y canción, en este caso ponemos la canción, ponemos la misma definición de aquí, canciones punto get, y ya, y ahí la armamos. ¿Y qué hacemos aquí para mantener el ciclo? Le ponemos i más, que va a ir sumando, va a ir iterando en cada canción hasta que ya un momento me va a decir, el contador total va a tener 300 segundos y la siguiente canción tiene 400, pero el máximo era 500. Entonces ya va a decir, no, ok, entonces esto aquí no es menor y va a parar igual y se va a quedar ahí. Vamos a ver si decimos importar la canción, según si la duración acumulada más la duración de la canción actual es menor o igual a la duración. Ok, menor o igual. Ojo ahí, menor o igual. Ya, por si acaso, para agregar una cancioncita más. El paso. Si se cumple la condición, añada la canción a playlist actual y suma su duración acumulada. Ya. Aquí también nos estamos olvidando de actualizar la duración, el contador total de duración. Porque si no se hace como un ciclo infinito, ¿no? Porque nunca va a actualizarse ahí. Entonces, contador total va a ser más igual canciones.getDuración. Esto lo podemos poner más bonito. Vamos a ponerlo así, canción actual. Va a ser igual a esto de aquí. Y aquí vamos a agregar a la playlist, si me cumple, vamos a agregar la canción actual. Y más, esto lo vamos a mover abajo. Canciones más. Ya, entonces contador, canción actual punto get Ya, y ahí le vamos sumando. Creo que no tenemos máximo de segundos, está bien, contador total, segundos, vamos a poner aquí específico segundos. Creo que hasta ahí todo está bien. Y listo, ahora me dice mostrar playlist actual, tenemos que hacer este método aquí. Que dice muestra la playlist generada por consola. Imprime un título, mi playlist actual, si playlist actual está vacía, imprime la playlist está vacía, si no, itera sobre el playlist, muestra cada canción nueva. Por cada canción debe imprimir el número empezando. Ya, este también va ahí en el reproductor, ¿no? Mostrar mi playlist actual. Este como también va a ser un ciclo que va a ir imprimiendo, pero en consola, no va a devolver nada. Entonces vamos a armar ese de ahí. Como pueden ver, no devuelve nada. Y me dice exactamente que imprime un título. Está aquí en mi playlist actual. Entonces vamos a imprimir ese título. So out. Listo. Si la playlist está vacía, imprime la playlist está vacía. ¿Ya? Entonces aquí vamos a usar otro método interesante de las listas que se llama isEmpty.
Ya, entonces aquí hacemos la validación if, em, si, if, claro, aquí accedemos a la playlist actual, punto is empty, si está vacía, literalmente el nombre lo dice, si la lista está vacía y esto me vuelve un booleano, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a imprimir so out y ponemos la playlist está vacía, ¿ya? Y aquí, como ya no queremos que siga, simplemente hacemos un return, ¿ya? Para que retorne y ya no siga. Si no, podemos también obviar el return y poner un else, y ahí ya no entraría en teoría. Y que nos pide, dice, por cada canción debes imprimir el número, empezando en 1, seguido la salida del método, reproducir la canción. Listo, entonces aquí sí nos conviene usar un for normal, el clásico, porque me dice que vamos a imprimir un número, es decir, aquí nos da el ejemplo, que vamos a imprimir así, 1, 2, y esto nos hace referencia ahí. Podríamos usar el for engagement, pero, digo, el for each, pero no, ahí tendríamos que crear otra variable arriba. En este caso creo que es un poco más directo el for, creamos el i igual a 0, la condición ponemos que i siempre sea menor que la playlist actual punto, y aquí usamos otro método de las listas size que me devuelve el tamaño, ¿ya? El tamaño real, por decirlo así, no el índice final, sino el tamaño total, el número de elementos, ¿ya? Y vamos sumando ahí más, ¿no? Y lo que vamos haciendo aquí es un out de esto aquí, un out, y ponemos de acuerdo a lo que nos pide. En este caso es i más tuki punto más, y creo que nos pedía reproducir ya directamente, ¿no? Ah, no, dice reproduciendo. Reproduciendo. Tenía 2 puntos, sí. Y acá concatenamos con lo que viene siendo el método reproducir de la playlist, ¿ya? Aquí podemos usar directamente, indexar directamente, ¿no? Playlist actual, punto get, y, ya no lo completa, punto reproducir. Ya, ahí lo estamos haciendo directamente sin guardar en una variable. Creo que está bien, dice deploy to master for the string. Wait, ya. Ok, creo que reproducir, ¿qué hacía reproducir exactamente? Ah, ok, ya, reproducir ya tiene el print, entonces aquí no hay que estar haciendo, simplemente es, bueno, aquí, ya, aquí, ok, aquí tendríamos que hacer lo siguiente, creo que era así. Aparte del system out print, hay otro print. Este de aquí lo que hace es que te suma, por decirlo así, una n al final, un salto de línea al final. Pero hay otro print que no va a la n. Perdón, ahí, print, directo. ¿Ya? Que no suma esa n que en este caso nos va a complicar la concatenación, ¿no? Porque ya de acá nosotros vimos que tiene donde estaba, que tiene el reproduciendo. Entonces queremos que todo se muestre en una misma línea, tal como está aquí. Entonces vamos a usar ese print que no nos hace un salto de línea al final. ¿Ya? Entonces ponemos aquí y esto lo ponemos entre eso. Creo que, perdón, ya listo. Y ahí hacemos el system out print line, porque el acá no nos da un salto de línea, es como que se va a concatenar en la consola. Y aquí sí, bueno, no sería el system out print line, sino sería el playlist actual, punto get, y le ponemos y punto reproducir. Y ahí ya se estaría mostrando toda una sola. Entonces, creo que ahí ya está. Entonces vamos a armar la playlist, ¿no? Vamos a armar la playlist en el main para probar que todo esté correctamente. Ya tenemos aquí el main armado, o sea, ya venía en el ejercicio para crear una playlist con el género rock. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar exactamente? En mi reproductor creo que era
que teníamos este método, hay género rock, ¿no? Hay este, hay este, hay este, hay 3 de género rock. Y en teoría, aquí en el main, nos dice que la duración máxima de minutos es 10, es decir, por 60 sería 600 segundos. ¿Ya? ¿Y cuánto tenemos acá? Como tenemos 3, 355 más 255 sería 500, 600 ya se pasaría, ¿no? Entonces quedaría, en teoría creo que quedaría solo una, ¿no? Pensaría. Y vamos a probar, vamos a probar. Eh, y filtra por rock, ¿no? Y crea la playlist y al final lo que hace es mostrar playlist actual, ¿no? Primero se hace el print, luego dice mi app, que mi app es el reproductor que estaba en la clase de acá. Creamos una instancia del reproductor, la llamamos mi app y lo que hacemos es mi app, el reproductor, le ponemos armar playlist. Armar playlist lo que hace es, primero pasa segundos, luego filtra por género en una array list y hace el contador, hace el while y va añadiendo a playlist de mi reproductor, que en este caso es mi app, ¿no? Y eso quedaría. Y luego finalmente se hace mostrar playlist actual. Entonces vamos a probarlo ya para terminar la ayudantía. Y sí, en este caso, bueno, aquí hubo un errorcito de 0, pero solo me bota la 1. ¿Por qué? Porque se pasa, ¿no? Ya la otra canción es como que se pasa y dice, ok, ya, entonces la otra no. Ahí queda. ¿Qué vamos a hacer? Aquí hay un errorcito y es que comienza en 0, ¿no? Tiene que comenzar en 1. Y lo que vamos a hacer aquí para corregir ese errorcito es que vamos a poner aquí entre paréntesis, porque no queremos que afecte al otro. Siempre tiene que empezar en 0 porque acá se está indexando, ojo, entonces aquí simplemente ponemos ahí y más 1, ¿ya? Entonces ahí debería estar corregido. Y ahí sí ya está reproduciendo Bohemian Rhapsody Queen. Vamos a ver si está bien filtrando el main, el store musical. No, acá Bohemian Rhapsody Queen es de tipo rock. Vamos a ver, Bohemian Rhapsody Queen es de tipo rock. Ahora vamos a editar esto para que se añada la siguiente canción. Vamos a ver si está funcionando bien. Y ahí debería añadirse 2 canciones, por lo menos. Y sí, ahí se está añadiendo, ¿no? Back in Black a CD, DC. Podemos probar con otro género que no esté, en este caso pongámosle jazz, y vamos a ver que se va a crear una playlist vacía, porque en las canciones que cargamos en este método no hay jazz, hay pop, clásica y rock. Entonces vamos a ver y podemos observar que de hecho hasta nos botó un error, ¿no? Me dice creando playlist de rock, máximo. Ya, ¿qué pasa aquí? Que aquí se está indexando, como me bota un array list vacío, en, exactamente en, ¿dónde exactamente? Main, armar playlist 28. Aquí, armar playlist, en el 28, ya. ¿Qué pasa aquí? Que como aquí está, aquí me bota un array vacío, ¿no? Pues obviamente acá no va a poder indexar en I0, ¿no? Porque el array está vacío, entonces como que, y no nos deja armar la playlist. No debería botarse el error, sería por ahí una cosita a corregir para que no bote ese error. Pero bueno, prácticamente ahí ya está resuelto el ejercicio de la S. Nada más corregir ese problemita. Y de ahí ya estaría todo bien. Y bueno, creo que está todo, sí, se muestra tal cual. Y hasta ahí. Bueno, entonces, hasta ahí la ayudantía del día de hoy. Un gusto haberla realizado. Vamos a dejar de compartir. Entonces, listo. ¿Tienes alguna duda, Orlando? ¿Tienes alguna duda? Disculpa. No tengo ninguna duda. Gracias. Listo, Orlando. Entonces nos vemos en una próxima ayudantía. Muchas gracias por asistir. Cuídate, compañero.